Bueno, buenos días. Hay mucho silencio aquí después de la excelente presentación del señor Guido Stein, y a mí me toca bailar con un aspecto muy distinto al anterior, con el cual también me siento identificado, porque yo también estoy en el mundo de los seniors, ¿no? Y a medida que voy dirigiéndome hacia el final de mi vida profesional, ¿no? Yo trabajo, como han comentado, en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es un think tank del Ministerio de Defensa, incluido en el Centro Superior de Estudio de la Defensa Nacional, donde nos dedicamos fundamentalmente a proporcionar asesoramiento en el nivel estratégico a nuestras autoridades, al Estado Mayor de la Defensa, al Ministerio de Defensa, también a otros ministerios, exteriores, etcétera, y cuando lo piden incluso a Presidencia de Gobierno y, por supuesto, a muchas instituciones internacionales. Colaboramos con muchos organismos de muchos países. Y como decía Cervantes, el que lee mucho y viaja mucho, pues ve mucho y sabe mucho. Y ese es un poco, de alguna manera, la labor que hacemos nosotros. Evidentemente, lo que voy a hablar yo aquí, que es cómo vemos el mundo desde el Instituto, no es la postura oficial del Ministerio de Defensa ni del Gobierno. Si la quieren, se la deben preguntar a ellos. Es cómo vemos nosotros desde nuestra institución, o más bien cómo veo yo, el panorama actual, un panorama complejo con un montón de interrogantes. Quizá una de las ventajas que tenemos nosotros es que tenemos una visión bastante práctica y bastante pragmática de la realidad internacional. Y por tanto yo en los próximos minutos voy a intentar dejar a un lado lo que es cuestiones ideológicas. Evidentemente en el mundo siempre hay buenos y malos, pero no lo vamos a ver con una visión maniquea, sino tratar de entender las grandes pautas de comportamiento con las que se están posicionando los países, las organizaciones, y también se están posicionando las empresas. Y el mero hecho de que yo esté aquí hoy con ustedes es una constatación de este dato. Hace unos años era prácticamente imposible este tipo de reuniones, entre otras cosas porque en el mundo que nos rodea y en el que vivimos, en un mundo muy abierto, donde las empresas están muy globalizadas, pues las empresas cuando salen fuera se juegan mucho, ¿no? Entre otras cosas se juegan su dinero o el dinero de sus accionistas, ¿no? Y desde la perspectiva nuestra, por lo menos de la mía, que estoy también a ese final de esa escalera que ponía Guido anteriormente, de la función esa de servir e intentar ayudar en la medida de lo posible, creemos, o creo, yo también estoy convencido, de que lo que es bueno para nuestras empresas también es bueno para nuestro país. Si ayudamos, si nuestras empresas prosperan, se genera riqueza y el país prospera. Y por tanto yo estoy encantado de tener esta ocasión de hablar con ustedes y de presentarles el mundo de una manera muy apresurada, porque el mundo es muy complejo y yo tengo muy pocos minutos. Y por tanto lo que voy a hacer es una visión general de cómo se están comportando las grandes potencias, cuáles son las grandes corrientes de pensamiento en estos momentos, y también intentar, porque esa es también un poco nuestra labor, intentar anticiparnos al futuro, es lo que nos pide, ¿no? Una especie de visión prospectiva. Evidentemente no tenemos la bola de cristal, ¿no? Pero la experiencia sí que nos dice que cuando tenemos los datos correctos, de alguna manera podemos anticiparnos hacia los acontecimientos futuros. Recuerdo hace poco en una universidad, hace 3 meses, tuve ocasión de discutir sobre la posibilidad de que los norteamericanos atacasen en Irán, ¿no? Y la experiencia dice que normalmente cuando una nación, un Estado pone un ejército en las fronteras de otra potencia menor, es para emplearlo, ¿no? Yo también recuerdo hace años que tenía esta discusión en el Estado Mayor de la Defensa, en la época de la invasión de Irak en el 2003, y teníamos esa discusión sobre si los americanos iban a atacar o no iban a atacar. Y yo había leído un libro que se titulaba Creadores de la Estrategia Moderna, que es un libro fantástico de Peter Paret, y tenía un capítulo dedicado a la estrategia de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando el emperador Guillermo le pregunta a su jefe de Estado Mayor, Moltke el joven,
el momento inicial de la guerra, y le dice: oiga, general, no podemos hacer algo más que ir a la guerra. Y el general le contesta, le dice: Majestad, es imposible. Hay un momento en donde los acontecimientos se desencadenan y es muy difícil pararlos. Y en ese momento nos encontramos ahora. Hay una serie de acontecimientos que se han desencadenado en los últimos años, que nos llevan en un sendero muy peligroso, y el interrogante que tenemos es si estamos todavía a tiempo de pararlos. Porque la finalidad última de cualquier Estado y de cualquier gobierno, de las muchas decisiones que tiene que tomar, quizá la más importante, por lo menos para nosotros o para mí la más importante, es evitar que su nación, su Estado, se encuentre en una situación de guerra. Bueno, pues quizás con esta premisa me gustaría comenzar a exponer un poco cómo vemos el panorama internacional, de dónde venimos, un mundo que ya no existe, el mundo unipolar, donde nos encontrábamos muy cómodos. Admitíamos esa preeminencia como gran potencia de los Estados Unidos y nos uníamos a ese mundo basado en reglas, el Rules-Based Order, que ahora está desaparecido, porque nos encontrábamos cómodos, entre otras cosas porque nos permitía algo que nuestras sociedades estaban demandando, que era mayor desarrollo de los sistemas de protección social. Decidimos invertir más en mantequilla, como decía Samuelson, y menos en cañones. Y durante 40 años nos dedicamos a desarmarnos porque nos creímos las teorías de personajes como Francis Fukuyama, de que la historia había terminado y que tarde o temprano todos los estados del mundo, unos más rápidos, ya habían llegado, como los europeos, los Estados Unidos, algunos asiáticos, etcétera, a ese estado de democracia liberal, y otros de una manera progresiva se irían incorporando. Y por tanto lo único que había que hacer era gestionar pequeños conflictos en el mundo, lo que el libro de cabecera de los marines norteamericanos llama las pequeñas guerras de la paz. Pero ese mundo ya ha desaparecido, ya no es así. Y el mundo de las operaciones de paz, de la gestión de crisis, ya se ha acabado. Difícilmente volveremos a ver operaciones como en Afganistán o como esas operaciones de las pequeñas guerras de la paz. Lo que nos encontramos ahora es que durante esos años, donde nosotros creíamos esa corriente de pensamiento y donde nos dedicamos a desarmarnos hasta niveles muy peligrosos, sobre todo en estados como España o en espacios geográficos como Europa, otras potencias empezaron a emerger. Y 20 años después nos dimos cuenta de que esas potencias ya no eran potencias emergentes, sino que se habían convertido en grandes potencias y que el mundo había dejado de ser unipolar. Nadie despertó de este sueño más dramáticamente que los norteamericanos. A finales de la década pasada empezaron a encontrarse que potencias emergentes se habían convertido en revisionistas. Y en algunas circunstancias, como fue la pandemia, nos dimos cuenta que incluso esas potencias proporcionaban mejores soluciones a los problemas de la humanidad que las democracias liberales, y ofrecían modelos alternativos que vendían en lo que hoy llamamos el sur global con gran ventaja sobre el modelo liberal que nosotros habíamos defendido durante décadas. Por tanto, el mundo que nos encontramos es este mundo, un mundo de nuevas potencias, de grandes potencias, potencias emergentes, y cuando hay varias potencias y ya no es unipolar, donde una dicta y los demás nos acomodamos al ritmo o a las premisas que la misma marca, existen múltiples combinaciones de relacionarse las potencias. Mearsheimer, en su libro La tragedia de la política de las grandes potencias, habla de triadas. En las triadas se pueden aliar dos contra uno, todos contra todos, etc. Existen diversas combinaciones. Y por tanto, cuando eso se eleva al nivel internacional, el mundo se vuelve más inestable, porque se pueden combinar de muchas más formas que cuando existe una potencia unipolar que lo marca todo, o cuando existen dos potencias que se pueden poner de acuerdo para gestionar el mundo, como ocurría durante el tiempo de la guerra principal, de la Guerra Fría. Junto con estas grandes potencias también han salido pequeñas potencias revisionistas, potencias intermedias que también intentan buscar, aprovechando los flecos de la competición entre las grandes potencias, su lugar en el concierto entre las naciones. Potencias como puede ser pues, la India, como puede ser Irán, Corea,
o la propia Unión Europea, que también estamos intentando buscar nuestro lugar en el panorama internacional. Y por tanto, lo que vamos a ver en los próximos minutos, de una manera muy rápida, es el comportamiento de estas potencias, cómo están actuando e interactuando entre ellas estas potencias en el entorno internacional. Nos centraremos en 4 de ellas, que es Rusia, China, los Estados Unidos y la Unión Europea, porque entendemos que el resto de las potencias, de alguna manera, se acomodan al ritmo geopolítico que marcan las grandes. Si hablamos del caso de Rusia, no podríamos entender su comportamiento geopolítico sin darle un vistazo a la geografía maldita que tiene Rusia, un país enorme y con fronteras muy complicadas. Lo normal de Rusia ha sido la expansión, porque una de las ideas que tiene Rusia es que cuando ha sido débil, ha sido invadida y ha sido ocupada. Que la única forma que tiene Rusia de sobrevivir a lo largo de la historia, esa es su experiencia histórica, es a través de una Rusia fuerte, un poder fuerte con un ejército fuerte. Solo siendo fuertes, otros nos respetarán. Así ocurrió durante las invasiones mongolas, en la Edad Media, o las invasiones modernas de los suecos, de los franceses o los alemanes en los últimos siglos. Y eso está dentro del alma rusa, la idea del Estado fuerte, de asumir que el Estado tiene que ser fuerte para protegerse. Lo hemos oído de una manera reiterada a su principal líder, al presidente ruso, al señor Putin. Dice, antes éramos débiles, ahora somos fuertes y el mundo nos respeta. Bueno, eso es fácil de decir y más complicado de hacer, porque el problema de Rusia es la dificultad de garantizar fronteras seguras. En casi todas las dimensiones Rusia se ha ido expandiendo, la única forma es llegar hasta bordes geográficos que le permitan proporcionarles seguridad, y eso se logra aprovechándose de la geografía, expandiéndose hacia el Pacífico a través de la inmensa Siberia, hacia los mares árticos o las montañas del Cáucaso, del Altai o del Karakorum en el Asia Central. Pero en la parte occidental de Rusia las fronteras es mucho más débiles, son las grandes llanuras europeas donde es muy difícil alcanzar obstáculos naturales que permitan garantizar la seguridad de sus fronteras occidentales. Sobre todo porque al oeste de Rusia siempre ha habido grandes potencias que han contestado el poder imperial de Rusia. La Confederación Lituano-Polaca en el siglo XVI, después los grandes imperios austrohúngaro, prusiano, alemán, y en los tiempos más modernos la OTAN. Bueno, y con esto nos lleva a los tiempos modernos. Después, hasta la Segunda Guerra Mundial, el final de la Guerra Fría, Rusia se encontró relativamente cómoda en su espacio geopolítico. Tenía el Pacto de Varsovia y, por tanto, había adelantado sus fronteras de seguridad hasta el corazón de Alemania. Después de la Guerra Fría, esta frontera desapareció. Y muchas de estas naciones que habían pertenecido a la órbita soviética empezaron a pedir su adhesión al mundo occidental. En el ámbito occidental se lanzó un programa que se llamó el Partenariado para la Paz, con la idea de incorporar estas naciones al espacio natural que era Occidente y fundamentalmente Europa. No tenía una dimensión militar propiamente, tenía una dimensión de acompañamiento, de enseñanza, de mentoring, un poco lo que hacen ustedes, explicarles a estas naciones cómo podían incorporarse de una manera pacífica y tranquila al espacio occidental. Pero estas naciones pedían algo más, pedían garantías de seguridad. Y por tanto, de una manera implícita, poco a poco la Alianza Atlántica empezó a proporcionarles garantías de seguridad. Los rusos siempre entendieron que estas garantías, o que la OTAN les había engañado al proporcionar este tipo de garantías. Que los acuerdos que se habían hecho al final de la Guerra Fría con el secretario de Estado norteamericano, con el presidente alemán o el secretario de la OTAN, el Manfred Turner, etc., se les había prometido que la OTAN no se expandiría hacia el este. Pero la realidad es que poco a poco la OTAN se fue expandiendo hacia el este. La expansión tuvo 2 momentos culminantes. Uno que fue en el 99, donde entraron 3 países en la Alianza Atlántica, que fueron Polonia, Chequia y Hungría, que no eran demasiado problemáticos, porque había una especie de, deuda histórica por ser estas naciones las que habían liderado las revoluciones antisoviéticas durante la época de la Guerra Fría. Pero en el 2004 se ofreció también, ingresaron 7 naciones más.
2 no problemáticas, que eran Croacia y Eslovenia, 2 dudosas, que eran Rumanía y Hungría, y 3 que eran muy complicadas porque tenían frontera con Rusia, que eran las 3 repúblicas bálticas. Evidentemente Rusia reaccionó. Y unos años después, en la conferencia de Múnich, en febrero del 2007, en un discurso histórico, el presidente Putin, que había llegado al poder en el 99, prometiendo devolver a Rusia la aurea imperial, porque además las estadísticas y las encuestas que se hacía a la población rusa en aquellos tiempos era precisamente en ese sentido. Lo que más pedía su gobierno era devolverle a Rusia la dignidad perdida. Y Putin llegó al poder con esta promesa: yo devolveré a Rusia la dignidad que nos han arrebatado. En la conferencia de Múnich, Putin dijo 2 cosas. La primera es: ustedes nos han engañado, nos prometieron que la OTAN no se expandiría hacia el este y se han expandido hasta nuestras fronteras, y consideramos por tanto una amenaza para nuestra seguridad tener a la Alianza Atlántica frontera directa con nuestro territorio. Y la segunda es: no aceptaremos en el futuro más ampliaciones de la OTAN. Si ustedes deciden seguir ampliándose hacia el este, nosotros reaccionaremos. La realidad es que la OTAN no hizo mucho caso a estas amenazas, y un año después, en la conferencia de Bruselas, en la cumbre de Bruselas de la Alianza Atlántica, el presidente norteamericano saliente, el señor Bush, prometió el ingreso a 2 naciones complicadas. Una era Georgia en el Cáucaso y otra era Ucrania. En Georgia tenía cierto interés o gran apetencia por unirse a la OTAN porque tenía problemas con 2 pequeñas repúblicas separatistas, que eran Abjasia y Osetia del Sur, y pensaba que la OTAN les iba a proporcionar garantías de seguridad. Ellos entendieron que esta promesa de la OTAN equivalía a una garantía de seguridad, intentaron incorporarse estas pequeñas repúblicas en el verano del 2008, Rusia reaccionó en una guerra muy breve, la guerra de una semana, y derrotó a Georgia, hasta hoy. El caso más problemático era el de Ucrania. En el año 2008, la población de Ucrania no estaba por la integración en la OTAN, solo el 17% de la población ucraniana en aquel momento pensaba o era favorable hacia la integración de la OTAN. Pero en los años siguientes empezaron a ocurrir una serie de acontecimientos en Ucrania que alteraron totalmente la ecuación. El principal de ellos fue la revolución del Euromaidán en el 2014, donde se expulsó o se derribó a un gobierno prorruso del señor Yanukovych y se instauró un gobierno absolutamente prooccidental con un programa antirruso muy fuerte. Una parte del país, en un país que tiene o que tenía 2 almas, como en Ucrania, un alma más oriental, en toda la parte oriental del país dirigida hacia Rusia, y una parte más occidental, más hacia Europa. La parte oriental se declaró en rebeldía, fundamentalmente la región del Donbass, donde la población tenía una afinidad prorrusa muy importante. Y una parte también importante del país, que era la República de Crimea, directamente donde también la población era muy prorrusa, en una mayoría enorme, como demostró el plebiscito que se hizo en el año 2014 en esta región, pues se declaró directamente o pidió la incorporación directa a Rusia. La realidad es que entre el 2014 y el 2022 Ucrania vivió una situación de guerra civil, una parte del país declarado en rebeldía contra el gobierno central. Durante esos años, y yo tuve ocasión de vivirlos porque yo trabajaba en la OTAN en esa época, la OTAN lanzó un programa de refuerzo de las capacidades militares de Ucrania. El ejército que tenía en el 2014, Ucrania no se parecía nada al ejército que tenía en el 2022. Y en la primavera del 2021, un año antes de la invasión, en la cumbre también de Bruselas, la Alianza Atlántica, también en su comunicado final relativo a Ucrania, dijo 2 cosas. La primera es: Ucrania se va a incorporar sí o sí a la OTAN, y la segunda es: Rusia no tiene nada que decir. Evidentemente, para cualquier observador atinado, suponía una declaración de guerra, y como así ocurrió. Y unos meses después, en el 2022, los rusos fueron acumulando tropas en la frontera, Rusia atacó. El ataque ruso cogió desprevenido a la comunidad internacional, porque pensábamos que era una especie de farol, y eso también nos lleva a una especie de reflexión de interpretar los mensajes de las otras partes. Ustedes trabajan en el mundo de la empresa, pero en el mundo internacional también los mensajes que lanzan las otras potencias, y ahora hablaremos de Irán. El mensaje de Rusia era, durante esos meses, es:
salvo que ustedes anulen su decisión de incorporar a Ucrania a la OTAN, nosotros intervendremos. Los europeos y la OTAN no se lo creyó mucho, la realidad es que Rusia atacó. El ataque no fue un éxito, fue más bien un fracaso. Los rusos hicieron un ataque como hacían ellos sistemáticamente, una especie de golpe de Estado militarizado, más que un ataque en fuerza, porque con las tropas que intervinieron, con menos de 200.000 soldados, es imposible ocupar un país tan grande como Ucrania. Lo que intentaban era descabezar el gobierno, ocupar la capital y después directamente colocar a un gobierno títere, como habían hecho en el pasado y como habían ensayado unos meses anteriores en Kazajstán en apoyo al gobierno de ese país. Los ucranianos reaccionaron, expulsaron a los rusos y en dos batallas muy importantes, una en Kharkov en el otoño del 2022 y otra en el norte del Donbass y otra en Gerson, derrotaron a los rusos. Una de las preguntas que siempre se hizo, y yo me la hice durante años, porque nosotros por lo menos trabajamos muy estrechamente con esta guerra, es por qué los ucranianos no continuaron, por qué no cruzaron el Dnieper, avanzaron sobre Crimea y llegaron hasta las fronteras de Rusia. Después, la prensa americana, años después, nos dio la respuesta. En aquel momento, el presidente Putin amenazó con el empleo de las armas nucleares si el ejército ucraniano cruzaba el Dnieper y se dirigía a Crimea. Y todo eso nos lleva a una reflexión también adicional a nosotros, que no tenemos armas nucleares, ¿no?, sobre el tipo de guerras, conflictos en los que nos podemos meter, porque la historia nos demuestra que nunca una potencia no nuclear ha derrotado a otra potencia que sí lo es. En lo sucesivo, después los rusos se recuperaron y en estos años pasados todas las batallas, a un coste enorme, las han ganado Rusia. Ganó la batalla de Bakhmut en el 23, abdica en el 24, la última que terminó en enero de este año en Pokrovsk. Haber ganado las batallas no quiere decir que han ganado la guerra, quiere decir que los rusos han tenido un desgaste brutal y Ucrania también ha tenido un desgaste brutal. Yo tuve ocasión de visitar Ucrania el año pasado, invitado por sus autoridades, estar en Kiev y ver los drones y el frente y esas cosas, y te das cuenta de la situación tan complicada en la que se encuentra la guerra. La guerra se ha convertido en una guerra que los americanos o los anglosajones llaman de atrición, nosotros llamamos de desgaste. Y en las guerras de desgastes normalmente la ganan aquel país o aquella fuerza que pone el último soldado en el campo de batalla. Y ahora mismo Rusia tiene más. Bueno, esto ha sido así hasta ahora, pero en los tiempos modernos han aparecido nuevos elementos que sirven de compensación. Hay dos elementos fundamentales que están nivelando de alguna manera y compensando la escasez de medios, de recursos y sobre todo de personal. Ucrania tiene un enorme déficit de soldados en estos momentos, bien porque una parte de ellos han caído, han muerto en los campos de batalla, bien porque una parte se ha ido al extranjero, o bien porque también Ucrania está tratando de salvar a la generación más joven, entre los 18 y los 25 años, pensando en el futuro del país. Si los jóvenes mueren, ¿quién recupera o quién rehace el país en unas guerras que exigen o que demandan un volumen de soldados inmensos? Y también nos lleva a una reflexión a nosotros, porque nosotros tenemos lo que el comisario de Defensa de la Unión Europea hablaba, Civilius hablaba de ejércitos bonsáis, ¿no? Tenemos ejércitos muy pequeños, tendríamos que pensar hasta qué nivel somos capaces de intervenir en este tipo de guerras. Ahora mismo se están produciendo unas batallas enormes en el cinturón de ciudades fortificadas que van desde Pokrovsk en el sur, van a Kupiansk, Kramatorsk, etcétera. Y no sabemos cuál será el resultado. Evidentemente los rusos están aprovechando esta especie de mayor preocupación sobre lo que está ocurriendo en el Golfo para intensificar su esfuerzo de guerra. Y los ucranianos están intentando contrarrestar, sobre todo actuando sobre la retaguardia rusa y fundamentalmente sobre sus sistemas energéticos. Porque otra de las cosas que también estamos aprendiendo hoy en día es sobre la resiliencia de las sociedades. Las guerras ya no se ganan únicamente en los campos de batalla, se ganan en la retaguardia. Y es tan importante destruir los ejércitos como destruir la economía de los estados y fundamentalmente sus infraestructuras críticas, fuentes de energía o, por ejemplo, cables de comunicación de datos. Desde el punto de vista económico, una de las preguntas que nos hacemos, porque siempre hemos oído ese mantra de que Rusia está a punto de colapsar la economía, ¿no? Los datos que nosotros manejamos, por lo menos los que yo manejo, los que yo he utilizado, es que a día de hoy, antes de Irán,
con el 70% de los ingresos, y estoy hablando del año 25, que tenía Rusia procedentes de los hidrocarburos, era capaz de financiar el esfuerzo de guerra. Todavía le quedaba un 30% para gastos sociales y para otras cuestiones. Eso no quiere decir que la economía vaya bien, la economía rusa está sufriendo, lo que pasa es que los rusos han convertido su economía en una economía de guerra, algo que nosotros no hemos hecho. Algunos países están empezando a convertir sus fábricas de automóviles y empezar a producir, por ejemplo, carros de combate o camiones militares, etcétera. Pero no lo hemos transformado como han hecho los rusos, que además han trasladado el núcleo de su masa industrial, igual que en la Segunda Guerra Mundial, al otro lado de los Urales, para protegerse de los ataques ucranianos. ¿Cuál es el impacto de la guerra de Irán? Pues Irán ha supuesto una especie de alivio o de botella de oxígeno para Rusia. El impacto, evidentemente, está siendo muy positivo para Rusia, con independencia de los daños sobre las infraestructuras críticas que están ocasionando los drones ucranianos, principalmente sobre la energía. Sus ingresos energéticos se han multiplicado por 2 y los escenarios, por lo menos los que manejamos nosotros o los que nos hemos atrevido a manejar o hacer, es que si el conflicto dura poco, de acuerdo con los ingresos y de las estimaciones internacionales oficiales, y termina las próximas semanas, Rusia habrá conseguido un excedente monetario por encima de los 80.000 millones de dólares. Si pensamos que su gasto de defensa del año pasado fue 130.000, es decir, podría, solo con el excedente de estos meses de guerra, gracias a Irán y al excedente de petróleo y de gas que está vendiendo Rusia, financiar el 60% de su esfuerzo de guerra. Si se prolonga hasta junio, y hacia ahí van apuntando los datos, podría pagar perfectamente todavía en la guerra solo con los excedentes. Y si se prolonga más allá del verano, pues Rusia no tendrá ningún problema para financiar indefinidamente la guerra. El siguiente potencia sería China. Creo que a nadie sorprende esta imagen, una China que se sintió humillada por las potencias occidentales y que ahora intenta colocarse en lo que ellos siempre han entendido que fue su papel en el mundo, ser la nación del centro, el imperio del centro, el reino del centro, el centro del entorno internacional, de la situación internacional. Bueno, ¿y cómo lo está haciendo? Pues la verdad que lo está haciendo bastante bien. China ha conseguido sacar de la pobreza a centenares de millones de sus habitantes y sobre todo se ha convertido en una potencia global. Porque una de las cosas o de las lecciones aprendidas, y siempre hay que mirar en la historia para aprender lecciones, y supongo que a ustedes también les ocurrirá en el ámbito de la economía y de las empresas, una de las cosas que aprendieron es, en el pasado pequeñas potencias europeas nos vencieron, nos conquistaron y nos humillaron porque tecnológicamente eran más avanzadas que nosotros. Tenían las tecnologías del vapor, de las armas de guerra, etcétera, que ellos no tenían, y un imperio que siempre se encontró seguro. Pequeñas naciones como Gran Bretaña, Francia o Japón fueron capaces de vencerla. Eso en el futuro ya no pasará si China, si nosotros, si ellos llevan el liderazgo tecnológico. Su plan 2025 que lanzan en el 2015 ha resultado un éxito en el sentido de lograr el dominio en campos muy significativos de la alta tecnología, y pensemos desde los coches eléctricos hasta los paneles solares, hacia ese dominio que tienen sobre los minerales críticos, las tierras raras, etcétera, y se han convertido ya en un proveedor de servicios de alto valor. Pero sobre todo lo que se ha convertido es en un poder que desafía y que rivaliza con el poder occidental. Evidentemente, esto no quiere decir que China sea una potencia hostil, una potencia bélica, pero sí que está ofreciendo un modelo de sociedad alternativa al nuestro, al que hemos tenido y al que hemos considerado que era el modelo ideal para la humanidad. En esta situación, con un modelo alternativo muy atractivo que se está vendiendo muy bien en el sur global, yo estoy acostumbrado mucho a dar cursos para oficiales iberoamericanos o africanos o asiáticos, y siempre nos hablan de las maravillas del modelo chino, de cómo los chinos les ofrecen cosas que nosotros no les hemos sido capaces de ofrecer, etcétera. Pues en esta circunstancia, una de las preguntas que nos deberíamos, o la primera pregunta que nos
podemos hacer y que es interesante también para las empresas es quién gestionará el orden mundial. El orden mundial volverá a ser, en los años próximos, será un orden occidental o será un orden norteamericano. Si fuéramos cínicos y dijéramos, bueno, ¿cómo se posiciona una nación, un Estado como España en el nuevo orden internacional? Pues podríamos decir apostando por el mejor, o sea, intentando ver quién va a ganar en esta competición geopolítica y apostar por él. Eso es lo que recomiendan muchos autores como Mearsheimer, en el entendimiento de que el vencedor en su victoria se mostrará generoso. Igual que los norteamericanos, después de la Segunda Guerra Mundial, se mostraron generosos con los occidentales o con los europeos. Podían haber convertido Europa en una colonia servil de los Estados Unidos y decidieron desarrollarla. Pero nosotros hemos puesto los huevos de nuestra cesta en el campo occidental, mientras este campo occidental se mantenga como tal. Mientras siga existiendo un campo occidental identificado como tal, nuestra apuesta es por el mismo. Pero poco a poco nos vamos desligando de esta visión. Y poco a poco, incluso las naciones europeas, y ahí están los continuos viajes de los presidentes europeos hacia China, por mucha retórica anti-China que podamos oír en la prensa, detrás subyace el pensamiento de que a lo mejor en esta competición geopolítica China tiene mejores bazas. La siguiente interrogante que nos podemos hacer es sobre la posibilidad de un conflicto entre China y los Estados Unidos. Y ahora es muy recurrente leer a los clásicos, a Tucídides y su guerra del Peloponeso, porque Tucídides decía una cosa que era bastante lógica. Cuando una potencia emergente, en su caso era Atenas, hoy sería China, desafía a una potencia dominante, en su caso era Esparta y hoy sería los Estados Unidos, la historia demuestra que en la mayoría de los casos esta situación termina en guerra. Y él pone un montón, los analistas modernos, principalmente el profesor Graham Allison, en un libro muy famoso destinado para la guerra, dice, bueno, esto normalmente termina en guerra. Los chinos disputan esta visión. Dice, bueno, esto es porque ustedes han puesto ejemplos occidentales. La experiencia nuestra oriental es todo lo contrario. Es que China es una potencia emergente, pero pacífica, que no inicia guerras. Y uno de los grandes mensajes que lanza China, a diferencia de lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo es, mire, mientras las potencias occidentales, principalmente los Estados Unidos, son potencias belicosas, que lo primero que utilizan es su ejército como una herramienta de poder, esa famosa frase tan cínica de Kaplan, ¿no? De quien tiene un buen martillo, y en este caso es el ejército, cualquier problema de seguridad se le convierte en clavo, ¿no? Bueno, los chinos ofrecen un modelo alternativo, nosotros pretendemos dominar a través del comercio, a través de una forma pacífica. Pero en esta circunstancia quizá no todo es tan sencillo, porque no podemos decir, bueno, China no tiene ambiciones imperialistas o expansionistas, sí las tiene, fundamentalmente en el mar de la China, que ellos entienden que se llama así porque es suyo. Y ahí están los atelones y todas esas bases que están construyendo en las islas Spratly, en las Paracel, etc. El interrogante que nos podemos hacer es, ¿puede haber una guerra en el Pacífico? ¿Puede China ocupar Taiwán? Y aquí también tenemos que coger la experiencia de las guerras del pasado y de las guerras actuales, porque una de las cosas que estamos aprendiendo en estas guerras, y que me parece muy importante como lección aprendida, es que las grandes potencias no tienen o no les resulta excesivamente fácil ocupar, conquistar o vencer a potencias más pequeñas. Los americanos no lo consiguieron en Afganistán o en Irak y estuvieron 20 años allí. Los rusos no lo están consiguiendo en Ucrania, los norteamericanos de vuelta no lo están consiguiendo en Irán, y la lección natural que pueden aprender los chinos es, oiga, a nosotros, si lo intentamos con Taiwán, que es una pequeña isla de 18 o 19 millones de habitantes, puede que nos ocurra lo mismo que les está ocurriendo a otras potencias en otros escenarios. Lo que nos dicen los analistas y las simulaciones de las teorías de juegos, que ahora se han puesto muy de moda, y de los juegos de guerra, es que normalmente en el aspecto convencional, si China quisiera invadir Taiwán, podría invadirla, podría ocuparla, a un coste excesivo, siempre que se fuera en el campo convencional. Si el conflicto escala al campo nuclear, los norteamericanos tienen mayores capacidades y China sería derrotada. Evidentemente es un escenario apocalíptico, pero en estos términos están pensando y discutiendo y debatiendo y confrontándose las grandes potencias. Hasta tal punto que China ha lanzado desde hace unos años un programa acelerado de rearme nuclear, de tal forma que su idea es, a final de esta década, lograr la paridad nuclear con los Estados Unidos. Si logran la paridad nuclear, el escenario se resolverá
en el terreno convencional y ahí China tiene mejores bazas. Pasemos al tercero de las potencias, los Estados Unidos. Esa nueva administración del señor Trump, que llega con la idea de recuperar lo que ellos pensaban que es el terreno perdido, y con esa idea dice, mire, nosotros hasta ahora éramos débiles y otras naciones se aprovechaban de nosotros, ahora hemos vuelto y lo que vamos a hacer es el famoso lema MAGA, ¿no? Vamos a volver a hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo. Y para eso el año pasado, para manifestarlo de una manera pública, lanzan su estrategia de seguridad nacional, que se aprueba en noviembre y se publica un mes después, en el que viene a decir unas ideas que son el fundamento del pensamiento estratégico norteamericano de hoy y que es interesante tenerlo en cuenta para saber cómo piensan o cómo pretenden los norteamericanos comportarse en el escenario internacional. La primera es el fin del liderazgo global. Ellos se van a concentrar en los problemas norteamericanos. Ya no son el gendarme del mundo. Y fundamentalmente la única parte que les interesa mantener ese dominio o ese absoluto predominio es en el hemisferio americano. China es un rival, pero ya no es un rival sistemático el que ir hacia la confrontación, sino que lo que hay que buscar es la disuasión militar y la competición económica. Nosotros, mientras China no nos ataque, nosotros no nos enfrentaremos con China, pero competiremos con ellos. Intentaremos hacer todo lo posible para evitar que China se convierta en la potencia económica dominante. En cuanto a Rusia, y eso es muy importante para nosotros, el mensaje que nos están lanzando es, mire, a partir de ahora Rusia es un problema de los europeos. Nosotros los norteamericanos manifestamos nuestra voluntad de desengancharnos del problema de Rusia. Y eso es muy importante, porque la idea que tenemos en Europa, que tenemos nosotros, es que jamás una potencia menor como Ucrania hubiera ido a la guerra contra una potencia mayor como Rusia si no fuera por las garantías de la OTAN, fundamentalmente por las garantías norteamericanas. Estas garantías en la parte norteamericana han desaparecido. La idea que también está mandándose a Europa, que es muy importante para el futuro y también para diseñar cómo queremos configurar nuestro país y cómo queremos afrontar o confrontar los riesgos del futuro, es decir, a partir de ahora los problemas de seguridad de Europa los resuelven ustedes. Nosotros solo intervendremos si hay intereses vitales nuestros norteamericanos, pero si no los hay, no intervendremos. Bueno, eso es la retórica o la teoría. ¿Y qué es el comportamiento? Una de las cosas que nos sorprende, dice, bueno, con ese pensamiento, esa forma de pensar, ¿cómo se lanzan o por qué se lanzan a la invasión de Irán, al ataque a Irán en febrero de este año? En un momento que va contra la opinión pública norteamericana, incluso en contra de la opinión mayoritaria de los votantes del presidente norteamericano. Y todos los títulos y toda la literatura y todos los análisis son tremendamente críticos de la invasión norteamericana. A mí me sorprendió. Yo ese día que la invasión tenía clase en la universidad, en el máster de geopolítica de la Carlos III, discutimos esto y me sorprendió la forma en que los norteamericanos decidieron atacar este país, Irán, en contra de la opinión de todos. Bueno, ¿y cuál fue la razón? Pues, y eso también es una lección aprendida. Al final hemos sabido a través de los informes que fundamentalmente fueron los israelíes, el primer ministro Netanyahu, el que convenció al presidente norteamericano y en un impulso de esos suyos, un arrebato suyo, decidió dar la orden de atacar sobre la premisa de que descabezando al régimen iraní, Irán colapsaría y se podría producir una revolución democrática y una transición hacia otro tipo de régimen. Y eso también nos lleva a un problema que es muy peligroso, la idea de introducir la ideología en las ecuaciones estratégicas. Es decir, cuando nosotros intentamos que el escenario se actúe o se configure de acuerdo con nuestras creencias, normalmente estamos equivocados al fracaso. En Afganistán los norteamericanos pensaban, con su revolución de los asuntos militares, que con pocas tropas podían dominar Afganistán y vencer a los talibanes. No fue así. En Irak pensaban que utilizando el ejército podían transformar a través de un proceso de reingeniería social Irak en una especie de sociedades democráticas. No fue así. Y en Irán pensaban que descabezando el régimen podrían transformar también Irán en una sociedad aceptable para la comunidad internacional, y tampoco está siendo así. Bueno, y entonces, ¿en qué situación nos encontramos? ¿En qué momento estamos? ¿Qué es lo que se está debatiendo y qué puede salir de las negociaciones? Fundamentalmente hay puntos que son irreconciliables, de los norteamericanos y de los iraníes, y hay otros puntos donde se podría llegar a cierto entendimiento. Quizá el mayor entendimiento es que las dos partes están de acuerdo en que hay que abrir Hormuz.
Lo que pasa es que la forma de abrirlo es muy distinto. Los iraníes piensan, sí, abrimos Hormuz, pero aceptando la soberanía iraní sobre las aguas del estrecho. Y eso es muy peligroso, porque si eso se traslada al ámbito internacional, otros países pueden hacer lo mismo. Y el mundo, y eso es muy importante para las cadenas de suministro, está lleno de cuellos de botella, lo que llaman los choke points, los ingleses, los anglosajones. No solo Hormuz, es también Bab el-Mandeb, es el canal de Suez, es el estrecho de Gibraltar, es Panamá, etc. Si los iraníes se saltan la ley, el derecho internacional de la ley de la Convención sobre el Derecho del Mar de Naciones Unidas, la UNCLOS, pues otros países pueden hacer lo mismo. Es más, nosotros podríamos hacer lo mismo. Si los iraníes se les autoriza a cobrar derechos de paso por el tránsito sobre el estrecho de Hormuz, ¿por qué no lo vamos a cobrar nosotros por el paso sobre el estrecho de Gibraltar? Es decir, se crearía un precedente muy peligroso. Pero quizá el punto más crítico donde es muy difícil llegar a un acuerdo es sobre el tema nuclear. Los norteamericanos exigen un desmantelamiento absoluto del programa nuclear iraní, la destrucción de las instalaciones que han sobrevivido a los ataques y la entrega de unos 400, 500, lo que sea, kilogramos de polvo de aluminio enriquecido al 60%, cerca del 90% que necesitarían para producir una bomba nuclear, con la cual los norteamericanos, por eso, por lo menos eso dicen los análisis, los iraníes estarían en condiciones de producir entre 9 y 12 bombas nucleares. Eso para los norteamericanos es innegociable. Para los iraníes es lo contrario. Es decir, nosotros nunca renunciaremos al programa nuclear. Podemos congelarlo durante un tiempo, pero se niegan a la destrucción de sus instalaciones y a la entrega de ese material. Bueno, y en estas circunstancias, la gran pregunta que nos hacemos nosotros es ¿cuánto va a durar la guerra? ¿Va a ser una guerra corta o una guerra larga? Pues eso depende también de las visiones, porque la promesa norteamericana, lo que nos han dicho los norteamericanos y los mensajes que nos llegan desde los Estados Unidos es que será una guerra corta. Los mensajes reiterados, incluso amenazantes, o abrís el estrecho y os rendís, o acabaremos con la civilización iraní, etcétera, es una guerra corta. Incluso los mercados se han creído, o parecen haber entendido, asumido este mensaje norteamericano, por ejemplo, en el tema de la bolsa. Es sorprendente cómo la bolsa norteamericana, el S&P 500, sigue subiendo y las predicciones para los próximos meses es también de incremento de la bolsa, porque los mercados entienden que la guerra va a ser corta. Durará unas semanas más, ya va para 3 meses, pero será corta. El mensaje que nos llega desde Irán es exactamente el contrario. Es decir, nosotros tenemos un plan para prolongar la guerra. Pueden destruir a nuestra cabeza, a nuestras cúpulas directivas, etcétera, pero que llamamos nuestra estrategia de los 4 sucesores, es decir, hemos designado líderes hasta 4 niveles por debajo del Supremo, de tal manera que si uno es eliminado le sustituye otro y otro y otro y otro, y además hemos creado una estrategia de mosaicos, es decir, cada zona del país se puede defender por sí misma de una manera autónoma, nos permite prolongar la guerra. ¿Y qué es lo que nos dicen los mensajes o la información que está apareciendo en los últimos tiempos, la información internacional? Pues la primera que nos está llegando es que, en contra de lo que nos decían los norteamericanos, Irán está demostrando una resiliencia, una capacidad de aguante enorme. Recuerden que al principio, a los pocos días, los mensajes que llegaban de la presidencia norteamericana y de sus autoridades era: la capacidad militar está destruida, su flota está en el fondo del mar, Irán no tiene armas para defenderse, no le quedan misiles ni drones, etc. Lo que sabemos ahora mismo es exactamente lo contrario. Es decir, incluso los informes de la inteligencia norteamericana y lo que se está filtrando en la red es que Irán todavía tiene mucho guardado, mucho por utilizar. Pero es que además también en los últimos días nos estamos enterando de que una parte de lo que le falta le está llegando de otras potencias extranjeras, fundamentalmente de Rusia. Por ejemplo, los famosos drones Sajid, ¿no? Esos drones que parecen unos murciélagos, ¿no? Rusia se los está proporcionando a Irán. Si Rusia y China alimentan a Irán, y China le está proporcionando también no solamente inteligencia, pero por ejemplo el guiado de los misiles. Una de las cosas que nos podemos preguntar es cómo los misiles iraníes son capaces de golpear los campos petrolíferos o por ejemplo los campos gasísticos de Ras Lanuf en Qatar hace unos días si no tienen satélites. Porque esa inteligencia se la está proporcionando el sistema Beidou, que es chino. Es decir, China y Rusia están manteniendo a Irán, digamos, con vida,
bajo sus intereses o bajo la perspectiva de sus intereses de tener a los Estados Unidos ocupados en ese escenario, desgastando sus capacidades militares, en el caso de China, y evitando que esas capacidades militares se vayan hacia el teatro oriental de Europa, en apoyo de Ucrania, defendiendo sus intereses y, por tanto, manteniendo vivo al régimen de Irán. La realidad es que los informes nos dicen que Irán puede sobrevivir durante varios meses. Es decir, podría sobrevivir, ahora 3, 4, quizá más, podrá prolongar la guerra hasta después de verano. Bueno, y eso es Irán. ¿Y nosotros cuánto podemos aguantar? Porque si leen la prensa de hoy, yo venía oyendo la radio antes de venir aquí y estaba oyendo que todos los países están empezando a hacer planes de emergencia en el caso de que la guerra se prolongue. Recuerde que nos prometieron unos días, después nos prometieron unas semanas, después nos prometieron que se iba a llegar a un acuerdo ya, y lo último que tenemos de Irán es que está Irán de alguna manera jugando con los Estados Unidos, y es curioso como una pequeña potencia como Irán se ha convertido o ha asumido ese papel de gran potencia tratando de tú a tú con una superpotencia como los Estados Unidos. Los chinos están aprendiendo y una de las lecciones que están sacando de esta guerra es, mire, una de las cosas no sabemos, pero el prestigio y la capacidad norteamericana de imponer sus tesis en el ámbito internacional está cayendo ahora mismo en picado, se está desvaneciendo a medida que Irán está defendiéndose. Las perspectivas no se las voy a decir para ustedes, pero las tienen en el caso del suministro energético. Yo estuve la semana pasada en Croacia y todos se reorganizaron, todos los vuelos por problemas energéticos, y las líneas turcas cancelaron un montón de vuelos, problemas de queroseno. Y si pensemos en un país turístico como el nuestro, si en junio no hay queroseno, pues imaginemos qué puede ocurrir con nuestra industria turística en el mes de julio y en agosto, ¿no? Sí. Y finalmente voy a terminar con el caso de Europa en 1 minuto o 2, si me dejas. En el caso de dos, si me dejas. Quizá Europa, porque al final dice, bueno, ¿y nosotros qué? Este quizás es el panorama de Europa. Es importante también quizá el mensaje, porque yo creo que esto es la parte, para mí, lo más importante. Es decir, nosotros vivimos en una especie de isla. Hace poco estaba en unas conversaciones con una serie de oficiales israelíes y decían, bueno, ustedes los europeos o todos los españoles viven en una especie de burbuja, pero el mundo no es así. Y realmente si miramos al mundo de Europa, nuestra periferia, estamos rodeados de guerras por todas partes, en Ucrania, en Oriente Medio, en Libia, en el Sahel, etcétera. También otra de las cosas que estamos viendo en los últimos tiempos, que es las garantías de seguridad, el famoso vínculo transatlántico con los Estados Unidos, se está desvaneciendo delante de nuestros ojos. Es decir, ha sido la premisa básica del funcionamiento de los estados y también del comportamiento de los ejércitos. Pase lo que pase, detrás estarán los norteamericanos. Eso ya ha desaparecido y cada vez hay más dudas al respecto. Hace poco, un señor tan importante como Rasmussen, que fue secretario general de la OTAN, en la revista Político, antes de ayer, decía, oiga, mire, eso ha desaparecido. Empecemos a preocuparnos por nosotros si queremos garantizar la seguridad de Europa. Otra de las cosas que también hemos hecho en los últimos años, nos hemos preparado para una guerra con Rusia. Nosotros estamos muy lejos, estamos en Madrid, en España, pero cuando uno viaja al este de Europa, el ritmo de guerra o los aires de guerra o las trompetas de guerra suenan por todas partes. La idea de que la guerra es inevitable y puede terminar convirtiéndose en una profecía autocumplida. Nosotros somos españoles y no nos interesa una guerra. Nosotros tenemos muchas tropas desplegadas allí. En los países bálticos hemos asumido la responsabilidad de una de las 8 grandes agrupaciones de combate, la de Eslovaquia. Esa es nuestra. Hemos llevado tropas también a Rumanía, en las flotas en el Mar del Norte y en el Mediterráneo Oriental. Tenemos un enorme compromiso con la seguridad en un lugar donde nosotros no tenemos intereses existenciales. Podemos ayudar por solidaridad, a nuestros socios, etcétera, pero podríamos vivir perfectamente sin el Donbass e incluso sin Ucrania. Pero sí tenemos intereses existenciales aquí. Y ahora mismo nos encontramos que el sur está absolutamente fuera de control. En los países del Sahel, Mali, Burkina Faso, Níger, etcétera, están bajo poder de milicias terroristas, de grupos relacionados con Al-Qaeda o con el Estado Islámico, o bien bajo poder de los rusos. La gran amenaza que podría ser existencial para nuestra seguridad es que estos grupos llegasen a las costas del Atlántico Occidental o del Golfo de Guinea y amenazasen las rutas de suministros de aprovisionamiento vitales que van bordeando la costa africana. Y pensemos que para eso no hace falta tener muchos misiles, simplemente drones baratos, como hemos visto, por ejemplo, con los hutíes en Yemen.
Eso sería una amenaza enorme. O pensemos que algunos de estos países caigan realmente bajo la férula rusa y los rusos organicen un segundo frente en el Sahel, desde donde amenacen a Europa. También podría ser un peligro de seguridad muy importante. Por ir terminando ya, presionado por el tiempo, la idea de que nos estamos rearmando. Una de las cosas es que al fin parece que le empezamos a ver las orejas al gato. Tanto en el ámbito de la OTAN, en España, que era impensable, nosotros nos gastábamos el 0,9% del PIB hace unos años, este año hemos superado el 2% y la idea es ir incrementándose en los próximos años. Toda Europa se está rearmando y de una manera acelerada, replanteándose cosas que parecían impensables, por ejemplo, la vuelta de los servicios militares, muchísimos países, incluso Alemania o Francia, etcétera, ¿no? Los planes de rearmamiento que hay en Europa por parte de la Unión Europea. Una Unión Europea que hasta hace unos años no quería saber nada con defensa. Y ahora, cuando uno va a Bruselas, y yo estuve hace poco en el Parlamento, solo se habla de defensa. Incluso el famoso propuesta de Draghi hablaba también de los incrementos radicales de la industria de defensa. También nos planteamos algunos interrogantes, el futuro para la OTAN, ¿no? ¿Qué hacemos en una organización donde nuestros principales socios, como son los norteamericanos, se dedican a insultarnos? No sé a ustedes, pero a mí me molesta que me llamen cobarde en un país como el nuestro, por ejemplo, que fuimos a Afganistán para ayudarles allí y nos dejamos 4.000 millones de euros y 100 y pico de las vidas de nuestros mejores soldados. Cuando te llaman cobarde, evidentemente te sientes ofendido. Dices, puedo asumir algún tipo de compromiso de defensa o de seguridad común o compartida con naciones que te están constantemente insultando, o cuando te dicen que simplemente no confían en ti porque no asumes sus planteamientos. En una guerra en la que a nosotros nos han preguntado, nos llevan también a plantearnos sobre el futuro de las organizaciones que hasta ahora, yo he trabajado para la OTAN en paz y en operaciones, y creo que es una organización magnífica y que ha funcionado muy bien durante décadas, pero que quizá podamos ver, si no su fin, por lo menos su debilitamiento, cosa que ya es evidente. Quizá el último interrogante, si ha llegado el momento de que los europeos asumimos nuestra propia responsabilidad. Nos queda el dossier nuclear. Nosotros no tenemos armas nucleares. Y en países como España nos tenemos que hacer este tipo de planteamientos. ¿Qué tipo de guerras podemos hacer? ¿Con quién podemos hacerlas? ¿Y en qué tipo de escenarios, sabiendo nuestras limitaciones? Ejércitos muy pequeños, capacidades muy limitadas, no disponibilidad de armas nucleares. Y eso evidentemente limita nuestras opciones de respuesta. Sobre la respuesta a estas preguntas, evidentemente nos dará el resultado de las guerras. Lo que ocurre en Ucrania y lo que ocurre en el Golfo va a definir de una manera inevitable el devenir geopolítico del mundo, de Europa y de España. Muchas gracias.